El libro más vendido de la historia sigue siendo uno de los más controversiales. Reverenciada por los cristianos como la Santa Palabra de Dios, la Biblia abarca siglos de historia, contiene una variedad de estilos literarios y culmina en la persona de Jesucristo. Pero, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdadera? ¿Acaso no es solo una colección de historias y mitos? Incluso aunque contiene algo de historia, ¿hay alguna forma de que podamos confiar en ella por completo? ¿Qué es la Biblia? Responder a estas preguntas requiere que entendamos qué es la Biblia. La Biblia no es un libro que llegó de forma completa en un momento de la historia. En cambio, fue escrita durante un periodo de unos 1500 años por varios autores. Aunque se considera como un solo libro, en realidad es una colección de muchos libros. Es llamada la Palabra de Dios aunque Dios no la escribió físicamente. Dios actuó a través de la gente común, inspirada por Él, para registrar lo que los cristianos aceptan como la Biblia. El Antiguo Testamento es principalmente un registro de los acuerdos de Dios con su pueblo elegido, los hebreos o judíos. El Nuevo Testamento continúa el registro con relatos del primer siglo de la vida y ministerio de Jesús y las luchas que enfrentan los nuevos cristianos en una cultura hostil. La Biblia de hoy, ¿milagrosa o no? Hoy en día, la Biblia es controversial por varias razones. Por ejemplo, está llena de milagros. En el Antiguo Testamento, Dios divide el Mar Rojo permitiendo a su pueblo escapar de una multitud de egipcios enojados. En el libro de Josué, se dice que el sol se detuvo, mientras que Jonás registra un profeta que fue tragado por un pez grande. En el Nuevo Testamento, los ciegos reciben la vista, Jesús camina sobre el agua y resucita después de ser ejecutado en una cruz. En una época en gran parte naturalista, es decir, que cree solo en el mundo material, a menudo se duda de los milagros. Lo sobrenatural, cualquier cosa más allá del mundo natural, se descarta o se relega a un estado de segunda clase. Esto hace que a menudo se tengan dudas sobre la Biblia. ¿Podemos confiar en que la Biblia sea verdad? ¿Realmente se espera que creamos los eventos sobrenaturales que ella registra? Este es un sesgo que coloca a los milagros fuera de lo posible en lugar de considerar que, si Dios existe, entonces los milagros son posibles. La verdad y la Biblia. Preguntar si la Biblia es verdadera, significa que necesitamos tener algún entendimiento de lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Aunque esta pregunta a menudo parece como un profundo rompecabezas filosófico que solo puede ser abordado por los inteligentes, la respuesta no es tan compleja. La verdad es lo que corresponde a la realidad. En consecuencia, lo real es verdadero, lo irreal es falso. La Biblia hace algunas afirmaciones sobre la verdad muy distintivas. Afirma, por ejemplo, que Dios existe. También afirma que Él ha elegido comunicarse con nosotros a través de su creación, nuestra conciencia moral y a través de la Biblia. Jesús afirmó ser Dios encarnado, y que la única manera en que los seres humanos pueden salvarse es a través de Él. Juan 14:6. Además, la muerte y la resurrección de Jesús también son claves para la teología cristiana. Estas afirmaciones que hace la Biblia, ¿corresponden a la realidad o no corresponden? Los cristianos creen que corresponden a la realidad, lo que significa que la Biblia es verdadera. Dios realmente existe, Jesús no es un mito y la resurrección realmente sucedió. Pero, ¿cómo sabemos esto? El conocimiento y la Biblia. A veces, los cristianos citan la Biblia para probar la Biblia. La mayoría de los escépticos son, con razón, cautelosos con este enfoque. Citar la Biblia para probar la Biblia se considera un argumento circular o ilógico. Después de todo, citar la Biblia para verificar la Biblia es asumir que la Biblia es verdadera, lo cual es realmente el punto de controversia o discusión. Pero si es posible demostrar que la Biblia es un documento confiable, registrado con precisión y transmitido de Dios a nosotros a través de la historia, entonces podemos construir un caso sólido que respalde el hecho de que la Biblia es realmente verdadera. Evidencia de la Biblia. Las evidencias de la Biblia pueden presentarse de muchas formas. Por ejemplo, hay pruebas físicas. Tenemos copias de los manuscritos a lo largo de la historia. Estas copias muestran que la Biblia se ha transmitido con precisión. A pesar de las comunes afirmaciones escépticas de que la Biblia ha cambiado a menudo a lo largo de los siglos, la evidencia física cuenta otra historia. Los registros del Nuevo Testamento son increíblemente precisos. Existen pequeñas diferencias en los manuscritos, llamadas variantes, pero ninguna de estas variantes impacta o cambia las creencias o afirmaciones cristianas clave. Otra evidencia física incluye hallazgos arqueológicos.
La Biblia de Estudio Arqueológico presenta muchas notas y artículos que documentan cómo la arqueología ha probado una y otra vez que la Biblia concuerda con la realidad histórica. Hay otros tipos de evidencias que prueban que la Biblia es verdadera. Estos tienen que ver con la congruencia y coherencia internas. Aunque la Biblia fue escrita durante muchos siglos por diferentes escritores, los mensajes que contiene son coherentes y congruentes. La Biblia presenta una teología y cosmovisión coherentes y presenta este material de forma consistente. Además, la cosmovisión cristiana es sólida, razonable y está basada en la historia congruentemente. Jesús y la Biblia. Aunque hay otras líneas de razonamiento para apoyar la afirmación de que la Biblia es verdadera, una de las más poderosas se encuentra en Jesús. Si se puede demostrar que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan un registro exacto de la vida y el ministerio de Jesús, entonces Jesús mismo se convierte en un argumento que apoya la verdad de la Biblia. Si se ha demostrado que la Biblia es confiable, esta línea de razonamiento ya no es circular, sino racional. En otras palabras, se puede confiar en lo que la Biblia registra acerca de Jesús, incluyendo lo que él mismo dice acerca de Dios, la naturaleza humana, la salvación y los datos del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús acerca de la palabra de Dios? Él dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35 de la mañana, NVI, testificando así de la autoridad de la Biblia. En Mateo 5:17 de la madrugada, Jesús dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17 de la madrugada, NVI. Es decir, Jesús creyó y confió en la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Jesús también dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, NVI. Este espacio no permite una investigación exhaustiva de los puntos de vista de Jesús sobre la Biblia, pero es suficiente señalar aquí que él creía que Dios hablaba a través de la Biblia, que defendía abiertamente la creencia en varias historias del Antiguo Testamento y reverenciaba la Biblia como santa y autoritaria. La piedra angular de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Incluso el apóstol Pablo admitió que si la resurrección no sucedía, la fe cristiana es ilusoria y todavía están en sus pecados. 1 Corintios 3:17 de la tarde NVI. En este sentido, al defender la verdad de la resurrección, también se defienden las afirmaciones verdaderas de Jesús, y a la vez, la fiabilidad y la verdad de la Biblia. ¿Importa nuestro concepto de la Biblia? Los teólogos liberales a veces señalan que nuestro concepto de la Biblia realmente no importa. Mientras obtengamos fuerza y conocimientos de ella, dicen, es suficiente. Pero seguir esta línea de razonamiento elimina muchos milagros de la Biblia o simplemente los trata como mitos. Esto es un error, particularmente cuando se trata de la resurrección de Cristo. Nuestro punto de vista sobre la Biblia es inmensamente importante, especialmente si lo que ella dice es realmente cierto. Si es así, como hemos argumentado, entonces nuestro destino eterno depende de cómo respondamos a Cristo y su llamado. ¿Lo rechazaremos o lo aceptaremos?